sí o no, compañeras y compañeros? ¿Y estamos listos para seguir dando la batalla? ¡Claro que sí! ¿Estamos listos para seguir soñando? ¡Claro! ¿Estamos puestos y dispuestos para lograr la felicidad del pueblo de Nayarit y de México? Pues entonces seguimos igual que hace tantos años, con la misma fuerza, la misma convicción y el mismo amor para el pueblo. Vivimos, les decía, muchas luchas. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, la lucha contra el desafuero? Aquí hay muchas y muchos que marchamos luchando en contra del desafuero que se intentaba desde la presidencia de Fox para descarrilar a Andrés Manuel López Obrador. Muchos y muchas de aquí estuvimos un año después viviendo en el Zócalo Reforma, luchando contra el fraude electoral de Calderón. Me tocó estar viviendo 33 días en el Zócalo Reforma luchando contra el fraude electoral. Luego enfrentamos en 2012 al dinero, a Peña Nieto. Pero aún cuando los resultados no fueron favorables a nuestro movimiento, nunca bajamos la bandera de seguir soñando para lograr el propósito de la victoria electoral. Teníamos el mejor ejemplo en nuestro dirigente más importante y desde mi opinión, Andrés Manuel López Obrador es y será por siempre, desde mi opinión, el líder político más importante del movimiento de izquierda y de la transformación en este país. Ejemplo de honestidad, ejemplo de congruencia entre el decir y el hacer. Y aún cuando enfrentó muchas adversidades, fue alguien que nos enseñó a no rendirnos, a levantarnos frente a la adversidad, que cuando te sentías derrotado pensaras que íbamos a tener en otro momento otra oportunidad para seguir luchando. Y ese hombre, para mi opinión, no solamente es el dirigente más importante en la historia de este país, sino siempre será el mejor presidente de todas y de todos los mexicanos. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador, nuestro referente más importante de la lucha política en este país! Y habría que recordar, compañeras y compañeros, cuando Andrés Manuel nos visitaba, siempre decía en las plazas públicas: si logramos la victoria, vamos a comenzar la cuarta transformación de la vida pública de México. Y decía y repetía una vez y otra vez hasta el cansancio. Decía, la primera transformación se da con el grito de independencia del cura Hidalgo para liberarnos del yugo español. Allí, en esa primera transformación, con el grito de independencia en 1810, años después se consuma la independencia y producto de esa gesta independentista, en 1824 aparece el México independiente,
primer gran transformación de México. Luego decía Andrés Manuel, la segunda transformación llegó con Juárez, las leyes de reforma y el Estado laico, la separación del Estado y de la Iglesia, y la Constitución de 1857. Luego, decía, en las plazas públicas llegó la tercer gran transformación de la vida pública en México, con la revolución, con el llamado de Francisco I. Madero a derrocar al dictador Porfirio Díaz. Y llegaron los derechos sociales, y allí en la Constitución de 1917 se dio la tercer gran transformación de la vida nacional. Por eso, luego del fraude electoral del 2006, luego de enfrentar el poder del dinero en 2012 y en el tercer intento en 2018, por fin llegó la victoria electoral y se convirtió en presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, lo que había dicho en las plazas públicas, teníamos la tarea de llevarlo a la práctica. Si habíamos dicho la primera transformación con el cura Hidalgo, la segunda transformación con Juárez, la tercera transformación con el constituyente del 17, con el llamamiento de Madero, entonces estábamos llegando a la cita de la historia en 2018 para empezar a construir la cuarta transformación de la vida pública nacional. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿habrá cuarta transformación sin cambiar la Constitución? ¿Por qué? Porque si en el 24 apareció el México independiente en la Constitución, el Estado laico en el 57, los derechos sociales en el 17, entonces la cuarta transformación, ahora hay que decirlo recio y que se escuche. Primero, sin reformas a la Constitución no habrá transformación posible. Oigamos esto que les estoy diciendo. Si no cambian las reglas, no hay convivencia distinta. Entonces, hoy podemos decirlo, que hoy nos está tocando construir la cuarta transformación, y que la esencia fundamental de la cuarta transformación de la vida pública nacional es el estado del bienestar. Por eso, compañeras y compañeros, quise invitarlos hoy aquí a platicarles esto que les estoy diciendo. Tenemos que tener la mayor claridad política. Estamos construyendo un momento histórico en este país. Y les quiero recordar algunas de las cosas que se hicieron luego del triunfo electoral del 2018. En el caso de esa mayoría que nos otorgó el pueblo en 2018, empezamos precisamente a confeccionar el traje de la cuarta transformación que había comprometido el presidente López Obrador. Se eliminaron la renta de los automóviles, se eliminaron los seguros de los gastos médicos mayores en el gobierno, se eliminaron el dispendio de vales de gasolina y vales de comida que existían en el viejo régimen. Se acabaron
los moches, se acabaron las bolsas discrecionales que se manejaban en el presupuesto público. Cumplimos el compromiso que habíamos hecho en campaña de terminar con las pensiones de los expresidentes de la República. Cumplimos también con empezar a hacer reformas a la Constitución, como la que se hizo en el articulado 19 para la prisión preventiva oficiosa. Se dio por concluido el fuero constitucional para que el presidente de la República pudiera ser enjuiciado por los delitos de corrupción, delitos electorales y de cualquier otro tipo, como cualquier otro ciudadano. Se prohibió la partida secreta. Se dio paso a la creación del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Se hizo la reforma constitucional al 4 de la Constitución para las pensiones de los adultos mayores y para las becas de los jóvenes de las preparatorias públicas del país. Se echó para atrás el compromiso que se había establecido para echar atrás la reforma educativa que se había instrumentado con Peña Nieto, que lastimaba a los trabajadores de la educación. Se dio paso a la creación de los bancos del bienestar. Pasamos también a seguir haciendo cambios constitucionales para la revocación de mandato y la consulta popular. También dimos paso para que nadie ganara por encima de lo que ganaba el presidente de la República en la Ley Federal de Remuneraciones Federales. Se dio paso también a la Ley de Austeridad Republicana. Se hicieron cambios constitucionales en materia de la contratación de los trabajadores en el caso del outsourcing. Se hicieron reformas en materia de reforma eléctrica. También avanzamos en la construcción de la Guardia Nacional. Pero esto que les platico, compañeras y compañeros, fueron los primeros pasos que pudimos empezar a dar una vez que tuvimos el triunfo electoral en 2018. Insisto, si no hay cambios constitucionales, si no hay reformas a la Constitución, no hay transformación posible. En este primer jalón del 18 al 21, dimos paso precisamente para ir cambiando, ir construyendo un nuevo andamiaje constitucional para una nueva convivencia. Sin embargo, también hay que decirlo. ¿Qué pasó en la elección del 2021? Yo les preguntaría, ¿ganamos o perdimos la elección del 2021? La respuesta es, ganamos, pero no logramos el número suficiente de legisladores en la Cámara de Diputados y senadores para seguir haciendo los cambios constitucionales. Esto fue un asunto fundamental en la estrategia del presidente. Hay que decirlo, del 21 al 24, el proceso de reformas a la Constitución se detuvo. No logramos seguir avanzando como habíamos pensado, porque si alguien era un demócrata, precisamente ese demócrata se llamaba Andrés Manuel López Obrador, y siempre fue un hombre consecuente en decir algo como esto: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y si no habíamos logrado la mayoría calificada, entonces, como buen demócrata, se preparó para plantearle al pueblo de México en 2024 un paquete de reformas que presentó el 5 de febrero del año pasado. ¿Y qué fue lo que le dijo López Obrador al pueblo de México? Le dijo: aquí está este paquete de reformas a la Constitución. En manos del pueblo está la posibilidad
de que siga la transformación o de que la transformación se detenga. Y yo les diría, ¿qué fue lo que pasó en la elección del 2 de junio? ¿Ganamos o perdimos? Ganamos. ¿Y ganamos diputados? Sí. ¿Y ganamos senadores? Sí. ¿Y ganamos la mayoría calificada? Sí. ¿Y cumplimos con el plan C que nos encargó el presidente López Obrador? Sí. La respuesta es sí. Y les comparto un dato. Hoy tenemos 2/3 partes del Congreso y del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Si la elección fuera representación pura, deberíamos de tener no 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Deberíamos de tener el 85% de la Cámara de Diputados, porque ganamos el 85% de los distritos que estuvieron en competencia. Aquí en Nayarit ganamos los 3 distritos, y en el caso del Senado de la República ganamos la fórmula aquí en Nayarit. Pero también hay que decirlo, no deberíamos de tener 2/3 partes del Senado de la República si el modelo fuera representación pura, porque ganamos prácticamente más del 90% del territorio nacional. Esto se los comparto porque en la lucha política también hay que tener todos los elementos para seguir dando la pelea y argumentar todo lo que se tiene que argumentar para seguir ganando y no perder la confianza del pueblo. Entonces, ¿cuál fue el compromiso que hicimos nosotros en la campaña? Fuimos a pedir el voto y le fuimos a decir a la gente: ayúdenos con el plan C. Queremos seguir haciendo las reformas a la Constitución. Queremos seguir cambiando las reglas de la convivencia. Les decíamos en los eventos, en 2018 el pueblo salió a votar y nos lo dio, pero en el 21 no logramos esa mayoría calificada. Y si queremos seguir cambiando las reglas en este país, tenemos que tener la mayoría calificada. Y entonces el 2 de junio ganamos. Nos alzamos con la victoria. Festejamos en todas las plazas públicas. Y hoy les vengo a decir de manera muy rápida qué es lo que hemos estado haciendo nosotros de septiembre para acá, ahora en el Senado de la República. Miren, les digo algunas de las reformas que han sido aprobadas. La reforma al Poder Judicial, que aún, y lo quiero decir con todos los asegúnes, va a ser una reforma que le va a dar la posibilidad al pueblo a decidir sobre quiénes son los impartidores de justicia. Va a decidir el pueblo quiénes son los jueces, los ministros, los magistrados. Y seguramente cuando vayan pasando los años, este proceso va a ser cada vez mejor. Pero lo más importante es que esta reforma que se aprobó, que fue compromiso de la campaña electoral, es una reforma que rompe un paradigma de control político del Poder Judicial que se sentía amo y señor del pueblo de México. Compromiso cumplido. Aquí veo a compañeras y a compañeros que hace muchos años trajimos a una delegación zapatista que recorrió la geografía del estado de Nayarit. ¿Y por qué les platico eso? Porque ustedes se acordarán
¿qué pasó el 1 de enero de 1995? ¿Alguien recuerda qué pasó el 1 de enero de 1995? Una insurrección armada en el sureste del país, un levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y fíjense, aquí les quiero compartir algo. La demanda principal del EZLN era que los pueblos originarios fueran sujetos de derecho. O sea, pasaron los años, en ese entonces, en el 96, se suscribieron los acuerdos de San Andrés Larranza y los incumplió el gobierno federal de ese entonces. Tuvieron que pasar años y más años hasta que llegó la mayoría progresista que hoy está en el poder legislativo. Y hoy hay que decírselo a nuestros hermanos de los pueblos originarios, que después de toda una vida de lucha, hoy los pueblos originarios son sujetos de derecho. Son sujetos de derecho y se les tendría que consultar si hay alguna decisión de carácter administrativo o política que afecte sus territorios. Compromiso cumplir. Tenemos también problemas, claro. Ojalá tuviéramos varita mágica, pero esto pues lo he platicado en muchas ocasiones. Esta historia del hada madrina que saca la varita mágica y que toca la calabaza y la convierte en carruaje, y a los ratones en pajes, es ciencia ficción. ¿Tenemos ya resuelto todo? No. Un tema pendiente, la seguridad. Y por eso también comprometimos darle más elementos a la Guardia Nacional. Le asignamos capacidades mayores. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí reunidos sabemos qué fue lo que pasó con la extinta Policía Federal que se construyó décadas atrás. Y lo quiero decir con todas sus letras. No hay un policía federal pobre. Casi todos tienen. Y ustedes lo podrán constatar. Pero el mejor ejemplo de lo que era la Policía Federal es que hoy está detenido quien era el jefe, precisamente, quien dirigía y quien supuestamente nos daba seguridad a los mexicanos, García Luna, quien está purgando una condena en los Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, comprometimos el tema de la Guardia Nacional y también es un compromiso cumplido. Aquí hay muchas mujeres y se ha avanzado mucho. Y esto que les platico es la reforma de la igualdad sustantiva que comprometió la doctora Claudia Sheinbaum en su evento de cierre de campaña acá en Nayarit. Ella presentó la iniciativa y nosotros apoyamos su iniciativa de igualdad sustantiva. Tiene 3 elementos fundamentales. 1, combatir todas las violencias contra las mujeres. 2, que ahora no solamente las mujeres participen en las elecciones legislativas, sino que ahora también las mujeres sean parte de todos los gobiernos, de todos los niveles, de manera paritaria. Y el tercer elemento es que también tengan las mismas remuneraciones
que un hombre, porque hoy puede haber una mujer directora, un hombre director, y el hombre ganar 1,000 pesos y la mujer ganar la mitad. Ese fue un compromiso de la doctora Claudia Sheinbaum. Ganamos la presidencia, se presentó la iniciativa y nosotros en el Congreso de la Unión, diputados y senadores de la República, apoyamos la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora es una reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva. Así que un fuerte aplauso para las mujeres que siguen avanzando porque tienen derecho, y nuestra tarea desde el punto de vista de una visión progresista es que no es un tema de competencias, sino es la posibilidad de que entre las mujeres y los hombres y las mujeres juntos avancemos más rápido para tener un país de oportunidades para todas y para todos. También hicimos la reforma en el apartado B del salario mínimo para que nunca más los aumentos estén por debajo de la inflación. Avanzamos en los trabajadores del apartado A. ¿Qué significa? El aumento al salario mínimo con Andrés Manuel aumentó el 110%. Con la doctora en este año 12% más. Y el compromiso es que siga aumentando el salario mínimo. Y en el caso del apartado B, que todos los burócratas no tengan aumentos por debajo de la inflación. Eso es ya un derecho consagrado en la Constitución. Hicimos el compromiso en la campaña y también, hay que decirlo, cumplimos el compromiso de la campaña y hoy es una realidad. También avanzamos en buscar vivienda para los trabajadores. Yo les diría a los compañeros y a las compañeras que son de Tepic, que están aquí reunidos. ¿Alguien se recuerda cuándo se construyó el Infonavit del Mirador? 30, 40 años o más. ¿Alguien recuerda cuándo se construyó el Infonavit Los Fresnos? 30 o 40 años o más. ¿Por qué? Porque el Infonavit dejó de construir vivienda para los trabajadores. ¿Qué es lo que hicimos en estos meses? Devolver al Infonavit la posibilidad de construir vivienda para los trabajadores, pero además incluir mecanismos para que si un trabajador de bajos ingresos decide rentar vivienda que construye el Infonavit al paso de los años, si éste tiene interés en adquirir esa vivienda, no haya perdido la renta y esos abonos de renta sirvan abonos de capital para adquirir esa vivienda para ese trabajador. Y se los digo con toda la sinceridad del mundo porque todos los que estamos aquí lo hemos visto. Puedes ir por una avenida y leer un mensaje en una lona que dice: se aceptan los créditos del Infonavit. Pero ¿quién es el que construye? Un privado. ¿Quiénes han construido los fraccionamientos en Tepic? Por cierto, de muy mala calidad, los privados. Fue un gran negocio en las épocas de los gobiernos del PRI, del PAN, la construcción de la vivienda que se le entregó a los privados. ¿Qué es lo que queremos? Que el trabajador tenga, cuando menos, lo mínimo indispensable. Que tenga mejoras salariales, pero que tenga un techo para proteger a su familia, que eso es lo más importante desde esta visión progresista. E hicimos entonces la reforma al Infonavit y este también fue un compromiso cumplido que hicimos en campaña electoral y ahora lo estamos cumpliendo como legisladores. También, amigas y amigos,
va a regresar el tren de pasajeros. Y muchas comunidades van a devolverles la esperanza y la alegría perdida. ¿Por qué? Porque los trenes van a hacer resurgir los pueblos y las rancherías por donde crucen. Pero fíjense lo que son las cosas. Tuvimos que hacer una reforma constitucional para regresar la vía del tren al Estado mexicano, porque se había privatizado las vías de los trenes, los ferrocarriles. ¿Quiénes los habían privatizado? Zedillo, por cierto, que ahora anda peleonero con la transformación. Imagínense qué autoridad puede tener el responsable del error de diciembre. ¿Qué autoridad moral puede tener alguien que vendió los ferrocarriles? Alguien que cambió el sistema de pensiones de un método colectivo a uno de cuentas individuales. Del Fobaproa, de Acteal. O sea, eso nunca hay que olvidarlo, compañeras y compañeros. Por eso esta reforma de devolver al país los ferrocarriles y que los ferrocarriles vuelvan a surcar los territorios de esta patria es algo que tiene que hacernos sentir orgullosos de lo que hemos podido avanzar en cambiar las reglas y el andamiaje para devolver la esperanza del pueblo de México. Fue compromiso que comprometimos en la campaña electoral, pues ya también lo cumplimos. Y también algo importante, regresar los sectores estratégicos del país, fortalecerlos. Y por eso hicimos la reforma a Petróleos Mexicanos y a Comisión Federal de Electricidad. Porque si nosotros no tenemos capacidad soberana en materia de energéticos, no tenemos soberanía nacional. Y estos cambios constitucionales también los llevamos a la práctica en estos días pasados. También, compañeras y compañeros, seguimos en la construcción de más reformas para convertir derechos para el pueblo. Hoy les puedo decir, producto de las reformas al paquete social, es derecho constitucional el programa de adulto mayor. Es derecho constitucional el programa de personas con discapacidad. Es derecho constitucional la transferencia a los pescadores. Es derecho constitucional la transferencia a los productores agrícolas, fundamentalmente de maíz y de frijol. Es derecho constitucional el pago de un jornal, la asesoría técnica y productiva para miles y miles de sembradores de vida en las partes más alejadas de la geografía del país. Es derecho constitucional el programa de fertilizantes gratuitos. Es decir, esto que les platico, lo que comenzó del 18 al 21, lo que hemos hecho de septiembre a la fecha, es la confección del traje de la cuarta transformación de la vida pública que comprometió toda una vida el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Así como el grito dio la independencia a México, así como el Estado laico llegó con Juárez, así como los derechos sociales llegaron de la gesta revolucionaria, hoy esto que les estoy platicando es la confección del traje
en términos constitucionales de la cuarta transformación de la vida pública nacional. Y su esencia fundamental es el estado del bienestar. Y les digo algo, ustedes son los responsables de que hoy esto esté llegando al pueblo, abajo, sin intermediarios, así como siempre lo habíamos soñado. ¿Estamos de acuerdo en eso, compañeras y compañeros? Sí. ¿Quiénes somos los responsables de la construcción del estado del bienestar? Nosotros, el pueblo. ¿Y qué es lo más importante? El pueblo, como nos lo dijo Andrés Manuel López Obrador, el pueblo es lo más importante. El pueblo, que nunca se nos olvide de dónde venimos. Porque si sabemos de dónde venimos, sabemos para dónde vamos. Y debo confesarles algo. A mí, más de una vez, alguien me ha dicho que soy políticamente incorrecto, porque digo las cosas por su nombre. Pero yo les diría a ustedes, después de toda una vida, ¿se valdrá traicionar nuestras convicciones? Pensando en el cálculo político frío, yo digo que no. Uno puede ser o no puede ser, sin pragmatismo. pero la convicción, esa no se puede renunciar nunca. Por eso yo les preguntaría, ¿ahora qué sigue? ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Luchando. Y yo les diría, tenemos la enorme tarea de cuidar el legado del presidente López Obrador. Y tenemos la tarea de ayudar a Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de este país, ayudarle a construir el segundo piso de la transformación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Necesitamos que esto que les platico aterrice y se palpe, y que el trabajador que tiene modestos ingresos tenga una llave para abrir una puerta y tener un techo. Tenemos que seguir luchando para que nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros padres tengan un poco de justicia en su bolsa, para que siga llegando a través de la tarjeta libertaria, que yo la llamo, un cacho de presupuesto público por todo lo que contribuyeron en sus mejores años. Tenemos que seguir cuidando que nuestros jóvenes de preparatoria tengan su derecho constitucional y sea el incentivo para seguir preparándose. Tenemos que seguir luchando para que quien está en una condición difícil, adversa, tenga un apoyo que le ayude a pasarla mejor. Tenemos que seguir apuntalando los proyectos estratégicos. Aquí en Nayarit, hoy empiezan a bañarse parcelas que no tuvieron agua toda una vida. Y ahora con el canal Distrito de Riego Alejandro Gaspón Mercado, empiezan a tener agua y con ello esperanza.
Hoy hay que decirlo, las carreteras largamente prometidas en otros gobiernos, hoy son una realidad gracias al gobierno de la transformación. Hoy en Nayarit se construyen puertos, aeropuertos, carreteras, se lleva agua a los pueblos y nosotros no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que cuidar el legado de AMLO y ayudarle a Claudia a construir una patria para todos. Por eso yo les diría finalmente que nos vamos a volver a ver en estos 60 días. Por eso los quise invitar, porque la idea es que en los próximos 60 días vayamos a platicar con la gente en los pueblos, llevar lo que hemos trabajado, el cumplimiento de lo que dijimos en la campaña electoral, que preparemos asambleas con los militantes de Morena y que sigamos en esto que se ha llamado la revolución de las conciencias. Esa es nuestra tarea. No tenemos derecho a cansarnos. Tenemos que lograr que la transformación llegue desde arriba hasta abajo. Que la justicia llegue desde arriba hasta abajo. Que el bienestar llegue a todas y a todos desde arriba hasta abajo. ¿Estamos de acuerdo en eso también? Sí. ¿Están listos para que convoquemos en sus municipios, me acompañen a caminar un rato, a platicar esto que hoy les quise compartir a ustedes? Que levante la mano quien esté listo, puesto y dispuesto a seguir con la transformación. Así que le vamos a dar 60 primeros días para calentar el brazo, porque además es el encargo de la Presidenta de la República. Nos dijo muy bien a los legisladores por hacer su trabajo arriba, aprobar las reformas a la Constitución, pero pues ahora abajo, a informar al pueblo. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pues ya comenzamos a partir pues ya de ahora, y vamos a estarles haciendo llegar semana tras semana dónde vamos a estar. Vamos con todo, padre. Pero les adelanto de entrada que vamos a estar en todos los municipios y vamos a ir a los pueblos donde los políticos tradicionales no van, porque hay que ir con el pueblo, y a veces hay regiones donde se olvidan los políticos tradicionales. Así que, pues yo estoy listo. Y si el pueblo está listo, le damos. Entonces, termino, nada más aprovecho para presentar a dos compañeros. Bueno, todos merecen mis respetos, pero me acompaña Luis Enrique, diputado local.
Y está llegando también a quien yo le tengo un gran aprecio, la diputada federal Andrea Navarro, que le agradezco que nos esté acompañando. Gracias, amigo. Y si no la presento, me va a regañar. Le agradezco a mi esposa Karen Romero que me esté acompañando el día de hoy. Así que termino nada más diciéndoles un par de cosas. Pueden confiar en mí. En 30 años no tengo nada de qué arrepentirme. No le he quitado nada a nadie. No he golpeado a nadie cuando he tenido un encargo público. Les puedo decir que pueden tener la confianza plena también de que no tengo nada que me ate con nada que sea ilegal. Hay definición. Hay definición. Cuando yo fui alcalde, decía yo, tengo lengua larga porque tengo cola corta. Y de eso ya pasó mucho tiempo. Y sigo diciendo, tengo lengua larga y cola corta. Así que pueden confiar en eso. Y también les quiero decir algo. A ustedes les tengo un profundo respeto. Y aprovecho para darle las gracias otra vez porque en el pasado proceso prácticamente ninguno de los que está aquí, siendo mejor, mujeres y hombres, participaron en la campaña, en los puestos. No tuvimos la posibilidad de influir. Pero aquí están, firmes, convencidos. O sea, ustedes están hechos de otra cosa. Y ustedes son lo más genuino del movimiento. Pura pechuga de pollo. Ustedes son pura pechuga de pollo. Pero pechuga gorda. Y entonces, pues vamos a prepararnos para dar una nueva batalla. Amor con amor se paga. Y los quise invitar a ustedes porque el primer compromiso en todo el sentido de la palabra es con ustedes para lo que viene. ¿Estamos de acuerdo? No ocupo decirles ya más. Así que vamos a